desde el mes de febrero de este año, Dios ha comenzado una trayectoria profética sobre este tiempo. En la voz de algunas otras personas, algunos libros que leo y algunos escritores, muchos piensan que el libro de Apocalipsis es estrictamente para interpretarlo y para ver qué figuras concuerdan con los eventos históricos para nosotros sentirnos correctos en nuestra doctrina. Pero un escritor dijo que lo más importante del libro de Apocalipsis es verlo acontecer. En vez de tratar de interpretarlo, es verlo pasar. Y el hecho de que somos la generación que estamos presentes y estamos en el momento en que podemos ver eventos proféticos suceder y los cuales quizás no requieran de gran interpretación teológica, simplemente el verlo suceder y el saber que ya la Biblia habló, explicó y prometió que tal evento iba a suceder, nos posiciona en varios lugares de seguridad y de fundamento. Primero, que la Biblia es la verdad. Muchas veces cuando tratamos de explicar eventos de hoy a la luz de la Biblia y buscar una interpretación profética, especialmente del libro de Apocalipsis, que si los cuernos, que si 2 cuernos, que si 1 cuerno, que si 10, y empezamos a tratar de buscar qué significa y adjudicar cada uno de esos a un país, a un lugar, a una persona. Entonces está bien, no significa que ese proceso de interpretación sea malo, pero el hecho de que yo vea un evento acontecer, que es importante, que Dios ha prometido a través de su palabra, Mateo 24, está sucediendo ante nuestros ojos ahora mismo. El capítulo 24 de Mateo, Lucas, cuando Jesucristo habló a sus discípulos sobre los últimos días. Entonces uno lo ve acontecer, uno ve a Israel nacer como nación en el 48, ve todas estas cosas, el ser parte de esta generación. El ser parte de esta generación cristiana, a los cuales decimos que somos hijos de Dios, es ser parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo. En este tiempo, es posiblemente la parte del libro de Hechos de los Apóstoles más importante de toda la historia. El hecho de que Jesucristo dijo y le habló a sus discípulos, le dijo que las puertas del infierno nunca podrían prevalecer contra su iglesia. Dice, yo voy a establecer mi iglesia. Yo la establezco, yo la pongo donde yo la quiero, yo la levanto y no hay infierno que pueda contra mi pueblo. Y el que tú y yo después de 2000 años podamos decir soy pueblo de Dios, soy hijo de Dios, soy parte del reino de Dios, es muestra, es una prueba, es testimonio de que las puertas del infierno no pueden prevalecer contra la iglesia. A veces leemos estos versículos bíblicos y no encontramos lo que buscamos, porque en realidad no estamos buscando fundamento, estamos buscando sosiego. Y cuando tú buscas sosiego, simplemente estás buscando que te calmen la incomodidad, la falta de paz, ¿verdad? ¿Cuántos se han sentido ansiosos debido a los acontecimientos recientes? ¿Verdad que ha habido mucha ansiedad? En febrero, cuando Dios habló proféticamente en esta iglesia, nos dijo que iban a suceder ataques terroristas luego de 6 meses. Pues justo luego de 6 meses vimos ataques terroristas y dijo que iban a aumentar aún más. Pues ya se está hablando, las agencias de seguridad están hablando y preparando al país para posibles ataques mayores de terrorismo. Entonces, eso está bien, eso no está mal, pero se parece mucho a Mateo 24, cuando Jesucristo le hablaba a sus discípulos y les decía, habrán terremotos, habrán guerras, habrán rumores de guerra. La gente irá de aquí para allá, ¿ok? El evangelio será predicado a todas las naciones, pero no, dígalo usted, no será el fin. Pero ¿qué decía el Señor? No se alarmen. No se alarmen, porque aún no es el fin. Es impresionante cómo la Biblia sabe que hay una gran posibilidad que ante los acontecimientos proféticos, la iglesia, su pueblo, tienda a alarmarse. Y hoy quiero traer un tema que verdaderamente no son estos temas proféticos que es fácil yo decir así dice el Señor.
Esto es lo que vi para este año, para este tiempo, y comenzar a hablar. Pero siempre me gusta ver dónde encuentro esta palabra profética en la Biblia. A veces la gente piensa que la Biblia está incompleta y que necesitamos nuevas revelaciones y nuevas cosas para poder ver y qué sé yo qué. Y quiero decirle algo, no importa cuánto cambie la sociedad, no importa cuán moderno sea, no importa que llegue el momento en que usted tome un cohete y vaya a la luna a tener desayuno en la luna y volver a la tierra a almorzar. No importa que la tecnología avance hasta esos extremos, la Biblia nunca caduca, la Biblia sigue siendo la verdad. Y yo veo que la iglesia se esmera por buscar nuevas revelaciones. Algo nuevo que yo te pueda enseñar, que aparenta a veces haciendo que entre los predicadores hay una competencia de quién trae la nueva revelación. Usted no ha notado desde los años 90 hacia acá el gran daño que se hizo contra el ministerio profético, a lo cual el ministerio profético entonces hace una repercusión dañina hacia la iglesia, donde el que alguien vaya a una conferencia profética sale con el sello de que ahora es profeta y ahora hay tantos profetas que no sabemos dónde meterlos. Entonces, no estoy en contra, por el contrario, mi ministerio es profético. Estoy a favor de lo de Dios. Pero creo que el hecho de que nosotros hemos manejado las cosas de Dios en un impulso más emocional que un impulso de verdad y de fundamento, ha causado el que muchos ministerios en la iglesia ayudan por un lado y hacen daño por el otro. Y Dios no intencionó los ministerios de la iglesia para ese motivo. Efesios 4:11 claramente dice, porque Él instituyó. Ese no es una institución, escuche bien. La versión bíblica no dice que Él llamó, Él dice instituyó. Y cuando Él instituye quiere decir que es institucional, quiere decir que para una organización. Y el cuerpo de Cristo es un organismo, está vivo y su cabeza es Cristo. Él instituye pastores, ¿verdad? Profetas, apóstoles, maestros, evangelistas, para el perfeccionamiento de los santos. Tampoco habla una institución que lleva a la imperfección, lleva a un concepto de perfección. No en sentido humano, no al sentido de que yo todo lo que haga sea bien. Si vamos a leer en unos minutos ciertas cosas de lo que concierne a la inclinación del corazón del hombre. No es que el corazón del hombre esté bien constantemente, pero Dios mira hacia qué lado se inclina el corazón. Entonces, como manera de introducción como saben ustedes, mis introducciones son largas y mis predicaciones son cortas, ¿verdad? Pero hoy quiero ir más al punto porque no quiero que nos perdamos de lo que Dios quiere decir. Le voy a pedir que tenga paciencia conmigo porque según estoy hablando, Dios me está revelando el mensaje profético que no he tenido completamente un cuadro entero. Usted dirá, pero ¿qué pasó? Y le voy a explicar francamente lo que pasó. La Biblia dice, ahora vemos por espejo, pero un día vendrá que vamos a ver cara a cara. Y ese es mi Dios, esa es su palabra. Entonces, volviendo a lo que comencé a decir, los eventos que están sucediendo, no necesito interpretar teológicamente Apocalipsis. Lo que necesito es ver dónde habla la Biblia de lo que está pasando hoy. Y cuando voy a la Biblia y me encuentro que los eventos de hoy han sido profetizados, están marcados en mi última predicación, hablamos de 7 características que necesita el mundo, condiciones que deben de existir en el mundo para que se pueda entonces abrir la puerta para la llegada del Señor Jesucristo, y como gran parte de ellas ya están cumplidas y como la Biblia lo explicó miles de años atrás. Entonces no me llega más remedio que concluir que la Biblia es la palabra de Dios. Es posiblemente la premisa más importante y el fundamento más importante que necesita la iglesia de hoy. ¿Dónde está tu fundamento? ¿Y cuál es tu pensamiento? ¿Y cuál es tu opinión en cuanto a la palabra de Dios? Si tu opinión en cuanto a la palabra de Dios es incorrecta, todo lo demás es incorrecto. Por más buenas intenciones que tengas hacia Dios y tú no aceptas su palabra como única, verdadera, infalible y que nunca pasará, vas a fallar. Por tanto, vamos a hablar hoy y vamos a setear eso como fundamento y de posición de entrada. La palabra de Dios es la verdad. Y por consiguiente, cuando voy a dar una palabra profética, me gusta encontrarla en la palabra primeramente.
Fui a Puerto Rico a predicar en el año 2012 a un concilio muy querido, al cual yo pertenecí por muchos años. Dios me dio una palabra profética para este grupo y antes de llegar Dios me dijo que no la iban a aceptar. Me dice, cuando llegues vas a tener la oportunidad, te van a hacer recibir con brazos abiertos, pero no vas a salir en esa condición. Así fue. No, la palabra no fue aceptada, pero no era mía, venía de Dios. ¿Ok? Dios marcó ciertos puntos de la palabra basado en la Biblia primeramente. Y luego ciertos puntos futurísticos, lo que es profético, lo que no es necesariamente palabra de ciencia ni de sabiduría, sino una palabra profética en el aspecto futurístico para adjudicar, vamos a decir, validez a la palabra que Él me dio en el 2012. Y fue algo interesante porque es algo que Dios hace. Entonces cuando comenzaron a cumplirse los eventos proféticos, entonces del pueblo se da cuenta, el profeta que Dios trajo estaba correcto. Pero al momento que Dios te habla, ¿cuántos se han sentido chocados por un mensaje que Dios te da? Yo levanto la mano. ¿Cuánto Dios? Porque cuando Dios me dijo, ve a Puerto Rico, pero no te van a escuchar, mi primera impresión fue, pues entonces ¿para qué voy? Entonces ¿para qué voy? Mejor me quedo acá, porque si no me van a escuchar, no van a hacer caso a la palabra, qué pérdida de tiempo. Y en el reino de los cielos no se pierde el tiempo. Todo tiene valor, todo tiene su posición, todo tiene su propósito, aunque sea negativo, aunque impacte de la manera que tú no esperas, aunque te duela. Por eso es que la Biblia dice que para los que amamos a Dios, todo tiene que obrar para bien, todo obra para bien. Entonces, si no tenemos ese fundamento de partida, se nos hace difícil. Ahora quiero explicar, entonces, vamos a ir a varios puntos y mi base profética para hoy va a ser 2 de Timoteo capítulo 3. Cuando usted lo lea, usted va a saber, es fácil, eso cualquiera lo profetiza porque ya lo está ahí. Bueno, estoy de acuerdo contigo. En realidad, no hace falta un profeta para entender el impacto profético que tiene 2 de Timoteo capítulo 3 en la iglesia de hoy, excepto que el punto de vista es importante. Y también, no solamente el punto de vista, sino el punto original, a quién se labró, por qué se labró, por qué se le habla a Timoteo de esa manera, porque es innecesario que Timoteo reciba una carta con estas instrucciones. ¿Ok? Y cuando vemos la necesidad de estas palabras a Timoteo, entonces nos damos cuenta que muchos hemos interpretado en la iglesia moderna esta palabra porque habla de los últimos días, condiciones de los últimos días. Y por consiguiente, una falta que tiene la iglesia es cuando leemos palabras bíblicas que pertenecen o imparten conocimiento a eventos de los últimos días, tendemos a sacarla de la iglesia y a ponerla en el mundo. Esto lo dice la Biblia, eso iba a pasar, que iban a haber guerras y rumores de guerra. Y lo sacamos de la Biblia del contexto de que fue escrito para la iglesia y no para el mundo. Y es lo primero que hace la iglesia cuando hablamos proféticamente. Abrimos la puerta a ver qué está pasando en el mundo, para ver si la Apocalipsis se está cumpliendo. Apocalipsis es la buena noticia para ti y para mí. El cumplimiento profético tiene que ser aquí, dentro de la iglesia. No importa lo que suceda allá. Es por eso que mucha palabra profética no hace el impacto necesario y muchos se desilusionan por las palabras proféticas. Vamos ahí. Vamos a leer y vamos a cubrir 3 puntos. Vamos a dividir este capítulo en 3 puntos proféticos. Lo quiero hacer de esta manera. Y perdone que hable muy rápido y no le dé espacio a que piense usted. Es que tengo un mensaje que está calando en mi espíritu y no quiero dejarlo pasar. Lo voy a resumir en 3 porciones porque es tan denso que tienes 2 opciones. O lo desglosas extremadamente detallado a un punto teológico, profético, donde verdaderamente tiene fundamento bíblico y sacas detalles extraordinarios, lo cual requiere una conferencia de 6 días. O nos vamos a un resumen de 3 puntos, resumen y conclusión. ¿Cuál prefieren hoy? Ok, 3 puntos, resumen y conclusión. Vamos a leer. Y cuando usted abra su Biblia, aún las Biblias electrónicas, usted va a encontrar que el título que se le da a 2 de Timoteo capítulo 3 es las impiedades,
La impiedad de los últimos días. ¿Cuántos tienen ese título en su Biblia? Cuando usted la abre, vi algunas manos que se levantan. Otras versiones me tienen un título distinto. Depende de cómo se traduzca la palabra impiedad. Pero el título se llama impiedad. Cuando yo hablo de impiedad, yo quiero que usted piense qué significa impiedad para ti. All right? Pues sí, impiedad es lo opuesto a la piedad, ¿verdad? Cuando pensamos en alguien piadoso, ¿en quién pensamos? En alguien que tiene compasión. Y casi siempre la palabra piedad se asocia con alguien de compasivo, es piadosa esa persona. Pero la impiedad, cuando vamos a la Real Academia Española, nos vamos a encontrar con una definición completamente distinta y por consiguiente es importante que entendamos qué significa, porque los traductores bíblicos o los que transcribieron la Biblia del lenguaje original, cuando utilizan una palabra, la utilizan basado en el significado, ¿verdad?, original de la palabra y no el significado que hoy le tengamos a esa palabra. ¿Ok? Entonces, dice así. Ahora bien, ¿le está escribiendo a quién? A Timoteo. Timoteo es un líder en la iglesia y él está entrenando y adiestrando a Timoteo a cómo lidiar con la iglesia. Él no está enseñando a Timoteo cómo trabajar los problemas de fuera de la iglesia. Está adiestrando a Timoteo como si fuese su hijo para que pueda lidiar con esto es lo que está sucediendo dentro de las paredes de la iglesia. De esto te tienes que cuidar. Y dice así, ahora bien, ten en cuenta que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Se requiere un profeta para entender esto. ¿Verdad que no? No. Ya está marcado que vienen tiempos difíciles. Now, ¿cuál es la dificultad? Específicamente, cuando se hablan de tiempos difíciles, todo el mundo inmediatamente saca la cabeza de la iglesia y la pone en la calle. La calle está dura. Yo llevo a los niños a la escuela y salen de la escuela y no saben si son niños o niñas. ¿Ok? Entonces vamos a comer y ahora no te permiten el azúcar porque está prohibida o no te permiten esto. Vamos a hacer esto y allá entonces es difícil la calle. La economía se está cayendo, ya la política está mal, ya se levantan dictaduras por todos lados, las libertades se nos están quitando, ya no permiten predicar aquí. Entonces vemos esa la dificultad. Quiero decirte algo. Vamos a volver a leer esto, porque cuando dice aquí, cuando habla Timoteo, le dice de una manera explícita, ¿dónde está el problema? Y el problema no está fuera de la iglesia. El mundo siempre ha sido mundo. Y el diablo siempre ha sido diablo. Y los de la calle siempre han sido de la calle. Y la Biblia dice, nuestra amistad con el mundo es amistad con Dios. Y la Biblia dice, no somos de allá, no somos del mundo. Somos embajadores en el mundo. Somos luz en las tinieblas. Yo debería esperar tinieblas cuando salgo a la calle. Yo debería esperar cosas malas. Yo debería esperar impureza. Yo debo esperar pecado. Yo debo esperar impiedad. Yo debo esperar todas estas malas noticias fuera de esas paredes para allá. Es normal. Se supone que eso suceda. No tienen a Cristo. Cuando yo leo Timoteo, no me está hablando de lo que está afuera, me está hablando de a Timoteo. Mira, esto es lo que va a pasar en los últimos días. Ok, volvemos. ¿Cuántos recogieron su cabeza y la trajeron de vuelta a la iglesia? Levanten la mano. ¿Estamos dentro de la iglesia ahora? Ok, ahora dice, la gente estará llena de egoísmo y avaricia, serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, insensibles, implacables, calumniadores, libertinos, despiadados, enemigos de todo lo bueno, traicioneros, impetuosos, vanidosos y más amigos del placer que de Dios. Explíqueme el versículo 4. Cuando usted lee todo eso, usted dice, esto no existe en la iglesia. Espérate un momento, está hablando del mundo. El mundo va a estar patas arriba. Esto es lo que pasa en el mundo. El asunto es que esto siempre ha sucedido en el mundo. Por eso es que el versículo 4 es bien importante. Porque dicen que son más amigos del placer que de Dios. Y la Biblia ya establece que la amistad con el mundo es enemistad de Dios. No hay amistad con Dios en el mundo. El mundo no tiene amistad con Dios. ¿Quién tiene amistad con Dios? Tú y yo.
Y si tú amas más el placer que a Dios, que tu amistad con Dios, quiere decir que hay gente que está aquí y está allá. Esta palabra está hablando a los que tenemos la cabeza dentro de la iglesia. Y por eso cuando leemos esta palabra y las asociamos con el mundo, muchas veces los contextos proféticos los perdemos. Y cuando Dios le habla a la iglesia, estamos esperando que suceda algo allá afuera para que me bendiga a mí. Ejemplo, año 2007. El año 2007 las conferencias proféticas, todas las conferencias proféticas en los Estados Unidos profetizaron que en el año 2008, porque el 8 significa cambio, Dios iba a traer cambio a la nación. Y como iba a traer cambio, quiere decir que ahora, como estamos, la mente era la de la prosperidad, Dios va a quitarle las riquezas a los ricos y se las va a dar a la iglesia. Y por consiguiente, la palabra profética del 2007 fue una frase bien interesante, la transferencia de bienes. Amén. ¿Qué se habló? Dios le va a quitar a los ricos, nos los va a dar a nosotros la iglesia. Vamos a estar en las papas, como dicen en Puerto Rico. ¿Qué sucede? Cuando yo escucho la misma palabra profética, el Señor se hablaba de Maceda, de siete reyes que se escondieron en, 5 reyes, ¿verdad? Que se escondieron en la cueva de Maceda cuando Josué está poseyendo la tierra. Estos 5 reyes se esconden en esa cueva y entonces cada rey tiene su nombre, cada nombre tiene un significado, cada significado es una área que Dios me va a dar victoria. Es bien profético. ¡Wow! 5 reyes, 5 victorias, 5 bendiciones, 5 riquezas que Dios va a traer para la iglesia. Cuando yo escucho la misma palabra profética, el Señor me dice, son 5 áreas de pecado dentro de la iglesia a las cuales quiero que se arrepientan, porque quiero cambiar la iglesia. O la palabra profética es para la iglesia o es para que el mundo bendiga la iglesia. Hay 2 puntos de vista. ¿Sucedió transferencia de bienes? Absolutamente. En el 2008 ganó una administración política de los Estados Unidos cuya intención era quitarle a los ricos para darle a los pobres. ¿Llegó el dinero a la iglesia? Absolutamente no. Se cayó la economía y los cristianos perdieron más que los no cristianos porque los cristianos se tiraron con todo y tenis porque Dios los iba a bendecir. Y porque los cristianos le dicen que el que da, Dios le multiplica el 100 por 1. Quiero decirte, iglesia, es momento de que nosotros no tengamos la mente afuera. ¿Ok? Tengamos la mente adentro. Pero que nos atrevamos a salir afuera, a hacer luz en medio de tinieblas, a esperar malas noticias, a esperar que nos traten mal y que nos odien. Y venir aquí y ser formados el uno al otro por las imperfecciones que ambos tenemos. Quizá dar el ejemplo de la profecía de los Estados Unidos 2007. Esa fue la profecía de las 7 montañas, esa fue la profecía de los 5 reyes en Maceda, esa fue la profecía que le dio el auge más profundo y más poderoso de la doctrina de la prosperidad, que ha sido la doctrina más dañina de la iglesia. ¿Por qué traigo esto a la luz? Porque todos caímos en eso, todos en alguna manera u otra hemos tenido nuestras debilidades. Aquí no hay nadie que pueda levantar la mano y decir que es santo, aquí no hay nadie que pueda decir yo voy a lanzar la piedra, porque estoy libre de pecado. Esto no es para señalar a algunos pastores y a nadie, esto es para sencillamente que usted y yo entendamos que yo les ruego de corazón que cuando usted escuche palabra profética, saque la cabeza del mundo, métala a la iglesia y métase a la Biblia. Y si no tiene sentido con la Biblia, no es de Dios. Amén. Bueno, entonces seguimos leyendo. Porque esto es interesante. El versículo 4 entonces dice, traicioneros, impetuosos, vanidosos, más amigos del placer que de Dios. Cuando se supone que sean amigos de Dios, les gusta más el placer. Pues eso se le habla a la iglesia. A los del mundo tú no le puedes decir eso, te dicen que tú eres loco. All right? Pero el versículo 5 dice lo más importante. Y aquí el versículo 5 es el que me impresiona a mí, porque esto es lo que me dice a mí que verdaderamente esto está sucediendo dentro de la iglesia. Dice así, aparentan ser devotos. Oh, un momento. ¿Quiénes son los devotos y los religiosos? Si no son los que estamos. El versículo 5 dice, aparentan ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. ¿Ok? La conducta de ellos va a desmerecer el poder. Van a parecer muy poderosos, muy ungidos, muy buenos predicadores, muy buenos hermanos, muy buenos santos, muy santitos, ¿verdad?
pero su conducta eventualmente prueba de que por los frutos los conoceremos. ¿Lo agarró? Ok, pues ya volvimos. Esto es simplemente mi primer punto es el siguiente, y ya lo expliqué. Las apariencias intencionan esconder la impiedad. Acuérdense que el título del capítulo es La impiedad de los últimos días. Impiedad, ¿qué significa? Impiedad significa la falta de piedad, la falta de compasión, la falta de virtud, no tener virtud, la falta de religión o el desprecio o la hostilidad contra lo que es religioso. Pero hay una definición adicional de la Real Academia Española que va mucho más allá. Es una acción o una expresión impía. Y la palabra impía está bien brutal. Porque los impíos no heredarán el reino de los cielos. So, impiedad es maldad. ¿Ok? Es falta de virtud. Vamos a ver qué es virtud, vamos a ver qué es lo opuesto, qué sería entonces lo correcto, qué sería que se supone que debería esperar de mí, ¿verdad? Aunque lo haga con caídas, aunque no lo haga a perfección, pero ¿de qué lado se inclina mi corazón? ¿Ok? ¿Para qué lado me estoy inclinando? Una virtud sería entonces una actividad o fuerza. Escuche esto, la actividad o la fuerza de las cosas para producir o causar un efecto. ¡Wow! Un momentito. Yo acabo de leer aquí en el versículo 5 que aparentarán ser devotos, pero su conducta desmentirá el poder de la devoción. La devoción a Dios tiene poder. El que verdaderamente tu corazón sea para Dios tiene un poder extraordinario. Esa es tu virtud. La virtud es ese poder, esa capacidad de hacer lo bueno. Aunque la mente te diga no lo hagas, aunque el corazón quiera para otro lado, pero tú tienes una fuerza que no solamente viene de ti, viene del Espíritu Santo. Y por lo tanto tienes que tomar una decisión. Escogeos hoy a quién servir. Cuando tú dices yo le voy a servir a Dios, tú tienes devoción hacia Dios, tú entras enfocas tu vida hacia Dios, amas más a Dios que a los deseos de la carne. Cuando reenfocas tu vida, esa devoción trae un poder extraordinario. Por consiguiente, se torna en virtud. ¿Ok? ¿Cuántos han escuchado el versículo bíblico? Dice, a vuestra fe añadid virtud. ¡Wow! Son muchos los que creemos, pero no todos le hemos añadido virtud a nuestra fe. Esa virtud añade la fuerza del Espíritu Santo. Viene porque yo quiero ser devoto a Dios. He decidido enfocar. ¿Cuántos hemos escuchado tantos mensajes? El centro de mi vida es Cristo. El centro de mi vida es Cristo. ¿Really? Pregúntate cuál es tu primer pensamiento cuando te levantas, cuál es tu último pensamiento cuando te acuestas y cuáles son los pensamientos in between, todo lo de entre medio. Y mira a ver si encuentras a Cristo en cada uno de ellos. Encontrarás si el centro es Cristo o eres tú. Es bien impresionante. Isaías capítulo 32 también habla sobre este aspecto, quizás de una manera un poco más distinta, porque Isaías es una escritura más antigua, pero dice así, bien interesante. Porque el necio, Isaías 32:6, porque el necio profiere necedades y su corazón está inclinado al mal. Practica la impiedad y habla falsedades contra el Señor. ¿Ok? Nótese que la impiedad está asociada a detener la verdad, a hablar en contra de la verdad. Tú y yo sabemos que la verdad es una persona, se llama Cristo. Entonces, el hablar en contra de lo que es Cristo, de su fundamento, del Evangelio, él dice en contra del Evangelio, él dice en contra del carácter de Cristo, ese es en contra de la verdad. Eso cataloga como impiedad, cataloga como impío. Según Isaías, dice, habla falsedades contra el Señor, deja con hambre al hambriento y niega el agua al sediento. No tiene nada que dar. No tiene nada que dar. ¿Ok? Jeremías capítulo 23, versículo 15 dice, por tanto, así dice el Señor de los ejércitos contra los profetas. Escuche bien. Contra los profetas. Haré que coman alimentos amargos y que beban agua envenenada, porque los profetas de Jerusalén han esparcido la impiedad
por toda la tierra. Entonces, mi primer punto es que las apariencias intencionan esconder la verdad. Ok, hemos hablado de esta parte de segunda de Timoteo, capítulo 3. Hemos cubierto nuestro primer punto. Voy a leer un versículo adicional. Romanos capítulo 1, versículo 18, que fue la predicación que traje hace poco, en la cual explicábamos que las murallas de Jericó no eran el problema. Amén. El problema estaba dentro de la ciudad. Se llamaba anatema. La ira de Dios, dice Romanos capítulo 1, versículo 18. La ira de Dios contra la humanidad. Ok, es el título y dice, en verdad la ira de Dios viene revelándose desde el cielo. Escuche bien, que no es un terremoto que viene desde la tierra, no es una tormenta que viene de la tierra, se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Oponerse a lo que es incierto. Ok, pausa, ahora póngase el cinturón. Año 2024 viene avanzando, van a haber cambios políticos en esta nación y en otros países. En Centroamérica van a haber cambios en ciertos países de Centroamérica. Ustedes han visto el impacto que ha sucedido en El Salvador y muchos quieren imitar y muchos quieren lo que pasa en El Salvador. ¿Ok? Y mucha gente, especialmente la iglesia, piensa que esa es la manera de salvar sus países. Y está bien que uno pueda pensar de esa manera, excepto que nosotros entendemos que solamente si un pueblo se humilla y busca el rostro del Señor, Él sanará su tierra. Eso es lo que dice la Biblia. La nación americana ha dado sus espaldas a Dios y por consiguiente yo no puedo esperar buenas noticias, excepto que Dios me dice que para el año 24 Dios le va a dar victorias a la iglesia. ¿Ok? Y va a dar grandes victorias a la iglesia, por lo cual van a haber ciertas leyes que ahora mismo son anticristianas. Van a haber ciertas leyes que se han levantado desde el año 2008 hasta el día de hoy, ciertas leyes que se han ido acumulando para levantar una represalia y una persecución silenciosa contra la iglesia. Es una persecución escondida, es una persecución que está escrita en leyes sin enforzarse todavía. Por consiguiente, al no enforzar la ley, nadie sabe que existe la ley. Amén. A veces uno va en la calle y ve un montón de letreros, pero no todos los letreros te dan toda la ley. ¿Verdad que no? Hay muchas cosas que tú no puedes hacer en la calle, pero no viste un letrero que decía que no lo puedes hacer. No es hasta que lo haces y te agarran haciéndolo que entonces te meten la multa y tú dices, yo no sabía de esa ley. El Señor me dice, desde 2008 se han escrito cientos de leyes en contra de la iglesia, en contra de la verdad de Dios, las cuales no se han enforzado con el propósito de esconderlas y establecerlas como un fundamento, un cambio fundamental a nuestra nación, para entonces poder desatarlas. La intención de Satanás era poner en un enactment, levantar estas leyes en el 2016. No lo logró y por cuanto lo va a tratar de hacer nuevamente en el 24. Va a tratar de sacar todas las leyes escondidas que están contra la iglesia, que ya están firmadas, por consiguiente, para que la iglesia no pueda hacer nada. El Señor me dice, yo voy a derrumbar las murallas de Jericó. Y por consiguiente, muchas de estas leyes no se van a lograr. Algunas de ellas van a ser revocadas, escuche bien, algunas de estas leyes van a ser revocadas porque van a ser determinadas en ámbitos legales como que fue injusto la manera en que se desarrolló la ley, aunque siga siendo ley, y van a ser revocadas. Por consiguiente, el Señor me dice, prepárense para el año 24 a recibir ciertas victorias, no dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, en la calle, donde está el mundo, donde hay oscuridad, donde mucha de la iglesia quiere operar y buscar sus bendiciones. Que está muy bien. Esa es la caída de las murallas de Jericó. El Señor me dice, por esta administración que viene luego del 24, por cerca de ese primer periodo de esa administración, verán grandes victorias y van a tener grandes celebraciones en la iglesia. Y el Señor dice, viene ese corto tiempo, porque entonces, dice el Señor, fue cuando cayeron las murallas de Jericó que el pueblo se contaminó con el anatema. No fue antes de las murallas, no fue dando vueltas ni tocando trompetas. El Señor me dice, luego de ese tiempo que le voy a regalar a esta nación, porque escuché la oración de algunos,
vendrá la separación del trigo y la cizaña. Entonces verán la gran contaminación dentro de la iglesia. Dice el Señor, mientras eso sucede en la calle, mientras verán victorias en la calle, dice el Señor, se esconderán muchos que ya están dentro de la iglesia. Son líderes, son personas que predican, que están viviendo una vida impiadosa. Los cuales van a sentir la oportunidad de entonces poder esconder tras sus predicaciones su manera de vivir y sus apariencias serán descubiertas. Y dice el Señor, yo voy a descubrir la impiedad de muchos líderes en la iglesia, lo cual va a causar gran vergüenza a la iglesia mientras hayan ciertas victorias en la calle, por lo cual el pueblo se va a ofender con la iglesia por sus apariencias y su hipocresía, a lo cual va a causar un cambio político extraordinario mucho más fuerte luego de eso. Entonces prepárense, porque el tiempo se acerca, dice el Señor. Tengo el próximo punto, pero quiero decirle algo. No se alarme. No se alarme. Y he aprendido algo de Dios. El que legítimamente, de lo profundo de su corazón, quiere buscar y conseguir a Dios, no hay infierno que se lo lleve. Escuche, puede estar metido con los testigos de Jehová, con los mormones, puede ser musulmán, puede ser hindú, puede estar adorando a la vaca que está detrás de su casa, puede estar adorando a los sapitos que saltan, a los cocodrilos, no la adora lo que le dé la gana. Una persona que dentro de su corazón legítimamente entiende que hay alguien más grande que él y lo quiere conocer, va a encontrar a su Salvador. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia establece que nadie tendrá excusa. Nadie tendrá excusa. Y si nadie tiene excusa, eso explica el por qué el que busca a Dios lo encuentra. El que toca la puerta, Él abre. Y yo veo una iglesia que se alarma cuando uno trae una palabra profética como esta, porque piensa, entonces en las palabras del apóstol Chapulín, ¿y ahora quién podrá defendernos? ¿Verdad? No se alarme. El mundo se puede caer, la iglesia se puede virar patas arriba, van a descubrir profetas, quizás el predicador más favorito tuyo, qué sé yo qué, no sé quién tú ves en la internet o en YouTube o qué sé yo qué. Van a pasar cosas horribles. Eso está bien, mientras tú tengas un deseo legítimo de caminar con Él. Entonces verás la gloria de Dios, porque es allí, escúchame, es allí, en esa turbulencia, que tú tendrás el testimonio de que verdaderamente Él es tu Dios, de que verdaderamente sabes a quién le sirves. Ese es el testimonio que nadie te lo puede quitar. Ese es el testimonio de Apocalipsis, que dice, lo vi caer del cielo y cuando bajó, finalmente fue sacado el enemigo, fue sacado el acusador y ellos lo vencieron por la palabra de su testimonio y la sangre del Cordero. Es allí, no se alarme, iglesia. Yo no le puedo decir que estos son buenas noticias, pero sí le puedo decir que para ti y para mí todo va a estar bien. Gracias, Señor. Segundo punto, las apariencias que van a suceder dentro de la iglesia. Estas personas que aparentan ser piadosos, que aparentan ser bien dedicados, que están bien metidos. Usted no sé, no estoy señalando a personas aquí porque eso es lo que Dios pide de nosotros. Lo que pasa es que hay quien lo hace de verdad y hay quien lo hace de apariencia, ¿verdad que sí? Y no hay nada más lindo que la sinceridad. Todos apreciamos la sinceridad, pero no todos caminamos en ella. Pero nos gusta la sinceridad. Sé sincero conmigo. Entonces, el punto número 2 y el punto profético número 2 es que estas apariencias, escuche bien, están manipuladas por el enemigo. Son personas cuya mente, aunque piensan
que están haciéndolo bien, como su devoción no tiene que ver con Dios, tiene que ver con su vida personal, el enemigo se va a aprovechar de su debilidad. ¿Cuál es esto? Es separación de trigo y cizaña. Entonces algo tiene que ser arrancado y algo tiene que ser quemado. Amén. Eso dice 2 de Timoteo, del versículo 8 en adelante. Del mismo modo que Janes y Jambres, se opusieron a Moisés, también esa gente se opone a la verdad. Son personas de mente depravada, reprobadas de la fe. Escuché cómo los cataloga, pero no llegarán muy lejos, porque todo el mundo se dará cuenta de su insensatez, como pasó con aquellos dos. Se cree, o sea, posiblemente Janes y Jambres fueron los dos hechiceros que imitaron los milagros que hacía Moisés. Moisés tiró la vara y se convirtió en serpiente. Vinieron los dos hechiceros y tiraron su vara y también se convirtió en serpiente. Ellos convirtieron las aguas en sangre y los hechiceros vinieron y convirtieron agua en sangre. Y el faraón que decía, pues esto lo pueden hacer los hechiceros míos, eso no es ningún Dios. ¿Será que en la iglesia hay muchas imitaciones? ¿Será que el enemigo hace milagros? ¿Será que el enemigo usa gente que aparentan ser dedicados y hace milagros a través de ellos? Y tristemente la contestación es sí. Voy a repetir una palabra profética que hablamos meses atrás y simplemente quiero repetirla. Si usted depende de milagros para sostener su fe, se ha buscado tremendo problema en estos días. Si usted depende de que Dios haga un milagro para usted verdaderamente creer en Él, ahora sí creo en ti, Señor. Wow, ahora que me arreglaste el problema, ahora que hiciste el milagro. Ahora sí. Si tú dependes del milagro para sostener tu fe, te buscaste un problema. Ahora, si tú verdaderamente entiendes quién es tu Dios y te arrepientes delante de Él, porque Él es Dios y tú no lo eres, porque Él merece que le sirvas, y das tu corazón porque Él se lo merece, entonces sí estamos hablando de que las puertas del infierno no prevalecen contra esa persona y contra esa iglesia. El segundo punto es que las apariencias y las imitaciones simplemente intencionan esconder la verdad, levantarse contra la verdad. Es obvio, pero sigue siendo un segundo punto importante, porque mucha gente va a estar de acuerdo contigo, va a decirte lo que quieres escuchar, va a leer el versículo bíblico que quieres que escuches, va a decirte toda la verdad, y lo único que intencionan es decirte 99 verdades con la intención de decirte una mentira. Punto número 3. Y en este punto nos llega el encargo de parte de Dios. Después de haber desatado una palabra profética como la que acabo de decir hace unos minutos atrás, durante la explicación del primer punto y su connotación profética para el 2024 y los años en adelante, simplemente esta segunda de Timoteo capítulo 3 es impresionante como ministra y como Dios cubre todas las bases. Vamos a leerlo. El último punto es la protección contra estas limitaciones y contra estas imitaciones. ¿Cómo yo me protejo de esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuántos quisieran saber? ¿Verdad? ¿Qué tengo que hacer para entonces sobrevivir esto? Bueno, hermano Maelo, tú has tirado una palabra profética que me dejó, ¿verdad? What am I supposed to do now? Ahora, ¿cómo le hago? Dice así. Tú, en cambio, has seguido paso a paso mis enseñanzas, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia. ¿Cuántos encuentran muchos de los frutos del Espíritu aquí? Amén. Mis persecuciones, mis sufrimientos. Usted me dice a mí que la manera de yo protegerme de esto es que pasar persecuciones. Ya. Porque si tú estás sufriendo por la causa de Cristo, no por malas decisiones, ni por cosas locas que tengas en la mente. Si tú estás sufriendo por la verdadera causa del Evangelio, pues eso son buenas noticias. Eso significa que no caíste en la trampa. Yo sé que la iglesia le tiene miedo a la persecución, pero yo no veo ninguna otra manera de que la iglesia verdaderamente brille si no hay persecución.
No hay ninguna manera en que Dios verdaderamente le muestre al mundo la verdad, a menos que la luz salga afuera. Y las tinieblas no quieren la luz. Amén. ¿Estás enterado de lo que sufrí en Antioquía, Iconio y Listra y de las persecuciones que soporté? Y de todas ellas me libró el Señor. ¿Qué está haciendo Pablo? Le está dando un testimonio a Timoteo. Sí, vas a pasar unos dolores de cabeza y vamos a sufrir ciertas persecuciones. Pero Pablo me dice a mí, si Dios me libró a mí, te va a librar a ti también. Amén. Lo va a hacer con nosotros. Así que asimismo serán perseguidos todos los que quieran llevar una vida piadosa con Cristo. Mientras que esos malvados, falsantes, irán de mal en peor, engañando y siendo ellos mismos engañados. Tú permanece firme en lo que has aprendido, de lo cual estás convencido, pues sabes de quiénes lo aprendiste. Desde tu niñez conoces las sagradas escrituras que pueden darte sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia. Pausa. Este es otro punto que la iglesia lo saca fuera de contexto. Si la iglesia está rodeada de falsantes, si hay gente que hablan mentiras, si hay un peligro que viene en cuanto yo tengo que cuidarme de cuál es la verdad, ¿dónde, si yo caigo en eso, cómo yo voy a recibir corrección? Yo necesito la palabra. Yo necesito estudiarla, yo necesito leer la palabra, yo necesito meterme en la palabra de Dios. Una pena que no tenga una palabra profética que te diga, no hagas nada, siéntate, Dios lo hará todo por ti. Sorry. La palabra profética es, Dios te dice, vienen tiempos difíciles, yo te voy a guardar, yo te voy a cuidar. Como tú te vas a proteger, como tú vas a saber de qué lado estar, no es que te den una profecía, es que te metas en la palabra. En la palabra, cuando estés mal, vas a recibir corrección. En la palabra, cuando necesites aliento, vas a recibir aliento. En la palabra, casi siempre cuando leemos esto, pensamos que él le está diciendo a Timoteo que use la palabra para darle con la palabra a los demás. Y darle de azote, da con ella, métele regaños a aquel, y utiliza porque ahí hay sabiduría para instruir, para corregir, y qué sé yo, sí, pero él está hablando a Timoteo. Si tú te sientes en duda de verdaderamente cómo están las cosas, porque van a haber momentos de duda, entonces vete a la palabra y la palabra te va a traer corrección. La palabra te va a alinear. Es hora de que el cristiano tome responsabilidad de su vida espiritual. Y por consiguiente, atrévete a corregirte a ti mismo, atrévete a meterte a la palabra y que la palabra te corrija. Y tú decir, perdóname, Señor, yo estoy mal. Es la experiencia del Espíritu Santo por la palabra de Dios que verdaderamente nos lava con esa agua pura. Y veremos la gloria de Dios en medio de estos tiempos. Es por eso que esta palabra profética marca simplemente el punto de partida para el año 2024. Ya se acercan los tiempos festivos, disfrútelos, gócelos con su familia, acción de gracias la semana que viene, disfrútelo, vamos a dar gracias al Señor. Quizás hubiese sido más aplicable hoy dar un mensaje de acción de gracias en preparación a lo que viene la semana que viene, pero los tiempos han cambiado y hemos aprendido que la iglesia da gracias todos los días. Yo no sé usted, pero hay que celebrar la acción de gracias todos los días. Es verdad que yo no lo celebro con pavo todos los días, pero mi mamá hace un pollo excepcional. Y yo le doy gracias a Dios por eso. All right? Y hemos aprendido, hermanos, los cristianos, me acuerdo de los predicadores puertorriqueños, ¿verdad? Deje de vivir en la chuleta, ¿verdad? Vamos a meternos en el espíritu. ¿Está bien? El pelú de la iglesia se está riendo ahí, pero lo que le quiero decir es que estos tiempos son distintos y yo no creo que esta palabra debería esperar a enero. Yo creo que esta palabra es necesaria ya, hoy. Y yo creo que este capítulo 13, segunda de Timoteo, es un capítulo extraordinario que le habla a la iglesia y que, en resumen, para cerrar, he encontrado que muchos lo sacan fuera de la iglesia para tirárselo al mundo y buscar que estos problemas suceden afuera y que no queremos contaminarnos. No,
ya queda establecido que yo no me puedo contaminar con el mundo. ¿Y dónde me voy a contaminar? Si no es dónde, dentro de la iglesia. Porque nuestra propia concupiscencia, nuestras propias debilidades, nuestra falta de buscar de Dios, nuestra debilidad de no poder leer la palabra, de no tener esa pasión, y donde muchas veces caemos en una rutina, y esa rutina nos lleva a una inconformidad, a lo cual deseamos muchas veces salir a buscar afuera algo que nos llene y nos satisfaga, pero todo está en la palabra, y Dios lo que quiere es que entonces nos alineemos con Él y sepamos que nada te faltará y que Él suplirá toda tu necesidad de acuerdo con sus riquezas en gloria. Cerramos y conclusión con esto. Todas mis conclusiones, como usted sabe, de la Biblia, quisiera yo quizás decir mi propia conclusión, pero vamos a leerla a ver qué dice la Biblia. Esta vez la conclusión viene de 2 de Pedro, capítulo 1, del versículo 4 al 11. Y dice así: Así Dios ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Precisamente por eso, esfuércense por añadir a su fe virtud, a su virtud la palabra, la Biblia, conocimiento. A ese conocimiento, ¿qué tenemos que poner de nuestra parte? Si la Biblia me corrige, tengo que aceptar la corrección. Dominio propio. Al dominio propio, constancia. Vamos a hacerlo todos los días, ¿ok? Stay with it, ¿ok? A la constancia, devoción a Dios, ¿ok? A la devoción, escuche bien, varias versiones bíblicas han traducido devoción como piedad. Y dice que le añademos a nuestra constancia, a nuestra perseverancia, piedad, ¿ok? Y a la piedad que le podamos añadir afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Pues estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni ve y se olvida que ha sido purificado de sus antiguos pecados. Por lo tanto, hermanos, esfuércense más todavía por asegurarse del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Si hacen estas cosas, no caerán jamás. Se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor Jesucristo y Salvador Jesucristo. Póngase de pie. Has hablado a tu iglesia, Señor. Has hablado a tu iglesia y se desata un tiempo extraordinario. Yo voy a hacer algo bien raro. Perdóneme. Camila, if you can play a couple of chords, if not, anybody from the worship team. ¿Cuántos aman a Camila? ¿Verdad? Qué tremenda mujer y ministro de Dios. Vamos a hacer algo distinto. Generalmente en este tipo de predicación, cuando tú vas a otros lugares o en esta iglesia, pues la gente corre al frente a pedir oración. Yo quiero que ore por mí, ¿verdad? Pero esta palabra profética ha encalado muy profundo. Como usted entendió, hemos resumido esto en 3 puntos solamente, pero esto tiene mucho más que sacar. Y hay varios detalles que la iglesia va a necesitar, que van a venir en los próximos meses. Tengo la certeza de que Dios va a darnos estrategias extraordinarias. Va a los hombres y mujeres de negocio aquí. Yo sé que ellos piensan, vienen tiempos difíciles y ahora qué va a pasar con mis finanzas. Como hablé del 24, van a ver si estas cosas van a suceder y Dios te va a dar estrategias para caminar la ola por encima y no por debajo. Y cuando la ola comienza a caer, Dios le va a dar estrategias a sus hijos de cómo protegerse para años venideros. Pero más importante que tus finanzas y tus negocios es la protección espiritual
de nuestras vidas dentro de la iglesia con lo que va a suceder. Entonces, ese balance entre la calle y la iglesia, Dios lo va a dar. Vas a tener ese balance. No tengas temor. No se alarme. No se alarme. Va a haber gran bendición. Dios nos prometió estar con nosotros. Por eso no me preocupa. Si hay que sufrir en todas las partes físicas y pasar dificultades, pues no importa, la vamos a lograr. Es la persecución que viene cuando predicamos el Evangelio. Para que tú puedas ver esa persecución, tienes que predicar el Evangelio. ¿Ok? Entonces, no voy a pedir que ore por ti, voy a pedir que usted ore por mí. Porque he sentido el llamado de Dios de salir a llevar este mensaje profético. El Señor años atrás me dijo: quiero que te secluyas y te vayas a cierto lugar aquí donde estoy. Te secluyas porque de ti voy a desatar palabra y luego la voy a sellar y luego otros la hablarán. Pero eso cambió en el año 24. Para el año 24 el Señor me dice: tienes que salir. El tiempo cambió. Algo pasó en la iglesia. I'm gonna have to go places, pero no sé para dónde voy. Así que inclino su rostro. Le voy a pedir a los pastores Abelino y Mesa que pasen por aquí y oren por mí. Aleluya. Amado Padre, Señor, tú tienes todo en control, amado Jesús, Señor. No hay nada, amado, que tú no tengas preparado para tu iglesia, amado Jesús, Señor. Y en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, amado Padre, Señor, tú nos estás dando estrategia, forma, y estás preparando tu iglesia, Señor, para estos tiempos venideros, Señor, estos tiempos en los cuales estamos pasando, Señor. Y también, Señor, tú has equipado, Señor, a hombres y mujeres, Señor, para que proclamen la palabra, Señor, en todo lugar, en todo rincón, Señor, hasta los confines de la tierra, dice tu palabra. Señor, y ahora, Señor, te presentamos, Señor, al profeta Maelo, Padre amado. Señor, porque la palabra que tú le des, Señor, la estrategia que tú le des, Señor, tú siempre vayas con él, Señor, en todo momento, Señor. Sabemos, Señor, que vendrán tiempos difíciles, Señor, para su vida, para su casa, pero de todas estas, Señor, tú lo levantarás, Señor, y tú le mostrarás la forma, Señor, como poder sobrepasar, Señor, aquellas cosas que muchas veces el enemigo, Señor, quiere frenar, Señor, que no sucedan, Señor. Pero no hay nada que así será, Señor, nunca será así, Señor, porque tu iglesia, Señor, siempre saldrá adelante, Señor. Ningún enemigo, Señor, prevalecerá contra la iglesia, Señor. Y ahora, Señor, te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor, que tú uses, Señor, a Maelo donde el rincón donde sea necesario, Señor. Padre amado, Señor, puede ser, Señor, en cualquier lugar, Señor. Él mismo lo ha confesado en este día, amado Rey, Señor, que no sabe dónde estará, Señor. Será cerca, será lejos, será afuera, será aquí dentro. No lo sabemos, Señor. Pero sí te pedimos, Señor, que esa palabra, Señor, sea expandida, Señor, y que no haya temor, Señor. Maelo, no hay temor, Señor. No hay ningún temor, Maelo. Señor, todo lo que tú digas, Señor, y que Dios te lo dé, Señor, no temas en decirlo, sino que suéltalo porque es para la iglesia, no para aplastar a la iglesia, sino para levantar la iglesia, para que la iglesia despierte. Es tiempo, Maelo, de que la iglesia despierte, y a lo mejor te está usando como un instrumento, o no digo a lo mejor te está usando como un instrumento, para que la iglesia sea levantada y entienda la palabra del Señor, el fundamento real que Dios nos ha dado
desde el principio de la humanidad. Te bendecimos, te glorificamos en este día, Señor. Te damos gracias, Señor, por la vida de él, Señor, por la vida de su familia. Señor, te damos gracias por sus hijos, Señor, sus nietos, Señor, y todos los que vienen, Señor. Te damos gracias por eso, Señor, porque aparte, Señor, de la palabra que tú le darás a Maero también, Señor, habrá un legado. Tus hijos profetizarán, tus nietos profetizarán, y el evangelio será expandido en todo lugar. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Iglesia, dar un aplauso más grande al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él vive. ¿Cuántos dicen que vive el Señor? Él vive. Él vive. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Le voy a pedir al grupo de alabanza que pase. Por favor, vamos a terminar con esa canción de aleluya. Pero creo que todo el mundo podamos cantar y levantar la iglesia porque hay fiesta. Yo digo que hay fiesta porque Dios nos ha dado una palabra que realmente es para ti, para mí. Realmente somos privilegiados, ¿verdad que sí? Así que creo que la iglesia en algún sentido, ¿no es cierto?, que se escucha hasta los confines de la tierra. Mi esposa me decía el otro día, pero mira, no se escucha afuera lo que están cantando aquí adentro. Porque, bueno, yo le digo que las paredes están ¿no es cierto?, con insulación en todos lados, por eso no se puede escuchar. Pero el Espíritu Santo lo va a expandir a todo lugar. El Espíritu Santo. Así que no quiero que solamente que el grupo de alabanza se levante, sino que todos cantemos con él. Amén. Aleluya. Canto aleluya. ¿Va a cantar con nosotros? En medio de la adversidad.
se le quede nadie, saluda a su hermano. Gracias. Los que nos vieron por la internet, gracias por ser parte de este ministerio. Saluda a su hermano. Dios les bendiga.